Bienvenidos amigos, una vez más con ustedes y en esta ocasión quiero presentarles a don André Gutfreund. Conversaremos con un director y productor de cine, quien ha tenido a su cargo producciones como Femme Fatale, Breach of Contract, Abduction of Carrie Winson, A Perfect Match, Cabalgando con la Muerte y series de televisión en Estados Unidos y España, entre las que se pueden mencionar Ley de Los Ángeles, Picket Fences y Periodistas, entre otras. Hablamos de André Gutfreund. Bienvenido, muchas gracias André, Bye. muy amable. Gracias. André, un montón de pronunciaciones, Cabal, ¿verdad? cabal. Ahora, el asentamiento original, ¿cómo fue? André. En la partida de nacimiento, André Rubén Gutfreund Schneider. Ajá, André. ¿Ya? Eso. Al llegar a Europa, Al llegar a Estados Unidos, no, número uno, aquí, al crecer aquí, entonces aquí André no existía. Solo había una y era una mujer, con dos S. Así que, entonces yo me Andrés. di Andresito primero y después Andrés, Ajá. aquí. Pero al regresar a Estados Unidos, entonces allí ya le quité la S porque Andrés no funcionaba. ajá. Sí. ¿Y en Europa? En Europa André, Sin problemas ninguno. ¿no? no hay Ok. problema. Ahora, Gutfreund Schneider. Sí, Eso quiere decir origen, papás de origen extranjero, Sí. pero ellos nacieron aquí o vinieron de fuera. vinieron de fuera. Ajá. Mi padre vino a los 18 años, contratado por la Casa Goltry, que eran primos de él, don Ernesto Libis. Ajá. Vino en esos buques de carga desde Alemania, un viaje de 3 semanas y media. Lo trajeron con un contrato de 2 años y se enamoró del país y se quedó. ¿Y Y mamá después de vino dónde? Hitler, ¿verdad? Entonces no había cómo regresar de todas maneras. Entonces, Mi tenía madre que enamorarse. tenía que enamorarse, sí, solo que en ese momento fue voluntario, porque Correcto. todavía no era obligatorio. Ajá. Mi madre nació en Rumanía, en un gueto judío en Rumanía, pero se fueron a Berlín. Después, cuando vino Hitler, todavía se podía comprar visa. El único país que estaba vendiendo visas era Brasil. Entonces la familia, ella y su familia se fueron a Brasil cuando ella tenía 13 años. Mi padre logró sacar a sus padres de campos de detención, que era antes de campos de concentración. Les quitaban los negocios y los metían en un lugar a donde se vendían visas y el gobierno alemán cobraba y también se le pagaba al país a donde se tenía que ir. Y mi padre logró sacarlos, comprarles la salida pues para ir al Brasil, porque Brasil era el único país todavía que estaba vendiendo visas. Ajá. Estados Unidos ya no, habían cerrado la frontera. Eran miles aspirando. En Milos. Entonces mi padre, cuando fue a visitar a sus padres en Brasil, conoció a mi madre. Y se enamoraron ahí, la trajo a El Salvador. ¿Qué edad, qué diferencia de edad tenían? 11 años. Mayor él 11 años que ella. Sí. Se conocen allá Sí. y clic. Clic. ¿Y se vienen a casar aquí o se casan allá? No, se casan aquí. Ajá. Sí. Y aquí ya se quedó. Ella, bueno, él ya había aprendido español, por supuesto. Sí. Y ella ya había aprendido un poco de portugués. Un montón. Ah, sí. bueno. Ella Entonces- era muy buena con idiomas, hablaba 7 idiomas. Autodidacta, Ajá. porque paró de estudiar porque tenía que trabajar empezando a los 13 años para ayudar a la familia. Ajá. Y el trabajo que consiguió fue en una librería icónica en Brasil, a donde estaban todos los intelectuales brasileños discutiendo las cosas y le ofrecieron un trato, los dueños de la librería, de que la mitad del día vendía libros y la otra mitad los leía. Entonces le pagaron para el día completo, pero la responsabilidad de ella era también leer los libros que vendía. Y no Que- leerlos públicamente, sino No, para ella. No, para ella. Ah, qué interesante. Y así aprendió, ella aprendió inglés con La Guerra y la Paz en alemán por un lado, de Tolstoy, y por el otro lado el inglés, y así es como aprendió el idioma.
Así que ella era fabulosa con idiomas. ¿Y la pronunciación? Bueno, eso lo practicaba, oía la radio, porque en ese momento era la radio internacional sobre la guerra, la BBC. Onda todo corta, eso. onda Entonces, corta, por supuesto. sí, y empezó a actuar. Aquí estaba en el Drama Group y actuaba en inglés, pues, todas las obras. Bueno, con todo ese bagaje de mamá, entonces no es nada raro que Andre hable un montón de idiomas Ajá. y que también se haya metido en lo de la producción de cine y la actuación. Sí, aunque no empezó así. Quiere decir, yo cuando llegué a la universidad era la primera vez que estaba en una ciudad grande. Y entonces, cuando estaba internado en esa escuelita en Arizona, que era una escuelita fabulosa, pero era mixta, las niñas eran como hermanas nuestras, pues entonces eso de poder experimentar amor a otro nivel ya no se podía. Es decir, había se sentía uno demasiado restringido. Ajá. Y no había lugares en Arizona ni aquí a donde habían museos y a donde estaba en las montañas de Arizona. Entonces, al llegar a Boston, entonces yo decidí vivir la vida. Ajá. Y hacer política. Entonces yo me metí en ser activista, era la época de registrar a gente para votar en el sur, la guerra de Vietnam, así que yo me metí de lleno en políticas en la universidad también, representando a los estudiantes ante la facultad. Y después de 2 años me llama el presidente de la universidad, el decano, y me dice, mira, te queremos y respetamos mucho, pero el hecho es que sos nuestro amigo, pero no vienes a clase. Entonces tú deberías decidir qué es lo que verdaderamente te apasiona para estudiar, pensarlo bien y te damos la bienvenida de nuevo, pero tienes que tomarte 1 año para averiguar qué es lo que vas a hacer, porque estás desperdiciando la plata de tus padres, básicamente. Qué buen consejo, ¿no? Sí, buen consejo. Entonces decidí que la manera en que iba a averiguar qué es lo que iba a hacer de mi vida es vivir algo básico, como sembrar la tierra, arar la tierra, cosechar la tierra, comer lo que sembré, ¿verdad? Algo bien básico para ponerme en contacto con la fuerza de la naturaleza, pues. Eso en Boston, no, o ya regresando a Arizona. No, entonces me fui a Israel. Ah. Y me metí en una granja colectiva. Una gran ventaja, porque hay conocimientos profundos sobre eso. Entonces viví en una granja colectiva y mi compañero de cuarto en esa granja colectiva estudiaba teatro. En la noche leíamos obras de teatro. Y es allí que me conecté con todo lo que me afectaba cuando iba a los ensayos con mi madre, cuando la veía en el escenario, que me había afectado mucho más de lo que yo pensaba, porque lo que yo creía. Entonces... Aunque ahí tenemos que aclarar que el afectar puede sonar como me había molestado, pero no, impregnado, ¿verdad? Sí, impregnado, que estaba en mi alma ya, pues. Entonces me conecté. Y resulta que la universidad donde estaba, Tufts, en Boston, tenía el mejor departamento para licenciatura en teatro en el país en ese momento. Yo no sabía, porque nunca había estado en ese teatro. Entonces, al regresar, primero tomé todas las clases tradicionales para que mi padre, que era muy alemán, no se preocupara que quizás esto no iba a funcionar. Entonces tomé las clases tradicionales para que él se calme. ¿Verdad? Ahora que ya sabía yo qué es lo que verdaderamente quería hacer, fue mucho más fácil hacer eso, porque ya tenía un objetivo, ¿verdad? para después. Y cuando terminé el primer semestre haciendo lo tradicional, me metí de lleno en el teatro, 7 días a la semana, 6 cursos de teatro y no salí de ahí. Y después actué durante los veranos en compañías profesionales. Se me invitó a ser parte de compañías de teatro. Una bendición y después tremenda. Un fellowship, que no sé cómo se llama en español, a donde le pagan a uno para la maestría estando en Londres estudiando teatro. Así que eso fue lo máximo. Y aquel hombre que dijo, te queremos mucho, pero tenés que definirte,
¿Lo volviste a ver? Sí, seguimos amigos. Ah, bueno. Y ahora, eso no fue suficiente. Mi madre, siendo como era, dijo, mira, que esa gente te dé esa recomendación es una cosa, pero yo quiero que vayas a un psicólogo, doctor Leo Alexander, para que él nos diga si verdaderamente esto te conviene. Ajá. Entonces yo fui donde el doctor Leo Alexander, yo sabía qué es lo que le tenía que decir a él para que él también mande una carta recomendando que irme un año era bueno, y eso es lo que hice. ¿Verdad? ¿Y cómo sabías tú que eso había que hacerlo? Porque número uno, conocí a mi madre también. Número dos, yo estaba convencido de que tomar un año afuera para averiguar qué es lo que verdaderamente quería hacer era una buena idea. Ajá. Cuando me la presentaron dije, excelente idea, porque me sentía, estaba bien playboyando, digamos, pero no muy satisfecho, ¿verdad? Profundamente. Entonces yo sabía que tenía que hacer algo para encontrar mi rumbo. Ajá. Y entonces, y teníamos razón, pues, ellos tenían razón y mis instintos tenían razón. Y la carta efectivamente dijo, este muchacho tiene que seguir aquí. Eso, cabal. ¿Qué edad tenías en ese momento, André? Yo tenía 19. Excelente momento para tomar el giro, ¿no? Sí. Bueno, magnífico. Sí. Nos vas a seguir contando en el siguiente segmento, por supuesto. Vale. Interesante conversación, así que no se muevan de donde están. En 1977, André Gudfreund se convirtió en el primer y único centroamericano en ser galardonado con el Oscar por En la región del hielo como mejor cortometraje ficción. Continuamos con André Gudfreund. Hablamos ya hasta del momento de la experiencia en Boston y la inmersión seria en el teatro y esa adolescencia. Pero hablemos un poco de la niñez de André aquí en El Salvador. ¿Cómo fue? Mira, yo gozaba una amistad muy profunda con mi madre. Yo era el mayor de los 5, somos 5. Así que yo crecí, ellos hablaban alemán conmigo, yo aprendí alemán de ellos, no lo estudié, pero lo asimilé. Y ella y yo, era un San Salvador donde nos íbamos en bus al centro, al mercado, a comprar las cosas para la casa. Era una inmersión en esta sociedad distinta a la que se puede gozar ahora. Claro. Porque pensar, ya no se puede. Pues sí. Fui a un kinder que se llamaba Chevers, que verdaderamente lo gocé mucho, y después la escuela americana, porque el plan siempre fue, como no había bachillerato que no era religioso en las escuelas privadas, todas eran católicos, ¿verdad? Cuando llegaba al high school privado. Y el high school que era parte de la escuela americana era muy nuevo. Entonces la idea siempre fue, de todas maneras, especialmente por lo progresista que era mi madre, que vaya a una escuela que... neutra, digamos. No, que promoviera unas actitudes, unas realidades totalmente distintas a lo que vivíamos aquí. Que, número uno, la escuela donde fui se llamaba a los profesores por primer nombre, aunque tenían doctorados, pero era Jim, era Jeff, era, ¿verdad? Una cercanía muy... Y era experiencial en el sentido de que estudiábamos los indígenas del norte de Arizona y después íbamos a vivir con ellos y teníamos que escribir cómo fue la experiencia. Sembrábamos ¿cómo se llama? ¿Mazorcas? Sí. No, corn. Sí, maíz. Maíz. Sembrábamos maíz con ellos, con un palito que se daba 2 vueltas al palito, después se hacía un hoyo y habían 8 granos que se metían, 2 para el dios
de la lluvia, Dios del sol, el otro del trueno. Era todo muy tradicional y vivíamos juntos en un hogan, que es a donde vivía la familia, a donde al centro de este lugar circular, a donde todos estaban en la misma habitación básicamente, estaba el fuego y ahí se cocinaba, ¿verdad? Entonces a los 13 años, inmersión en un mundo totalmente distinto. Ajá. Y eso de respeto a otras culturas. Perdón, una pregunta. ¿Y qué idioma hablaban esos indígenas de Arizona? Bueno, ellos inglés rústico y con eso nos manejábamos. Y cuando querían burlarse de nosotros, hablaban su propio idioma, Navajo o Hopi. Vaya. Pero en la escuela Pero también... ustedes sabían que se estaban burlando. Sí, claro, hombre. Nos reíamos con ellos porque sabíamos que nosotros éramos el objeto de su risa, ¿verdad? Como se dice aquí, eran el pato de la película. Cabal. Ahora, ¿ellos lo recibían bien a ustedes? Excelente. Había un trato entre la escuela y ellos. Perfecto. Desde que se construyó la escuela, Hamilton Warren, que fundó la escuela, había contratado a Hopi y Navajo que vengan a construir la escuela con él. Entonces ya habían relaciones entre... Ahora, la otra cosa muy importante en esa escuela es que cada día todos los estudiantes tenían que hacer 2 horas de trabajo manteniendo los edificios, los jardines, todo el trabajo en la escuela, incluyendo ayudando en la cocina, meseros, ¿verdad? Todos los estudiantes tenían que participar. Y esa era otra manera que mi madre quería que, viviendo aquí con sirvientes, mimados, ¿verdad? A donde todo se hacía para nosotros, que fuéramos a un lugar a donde podíamos vivir una vida totalmente distinta, con una conciencia y una vivencia, contraste total con lo que estábamos viviendo aquí. Entonces, una gran oportunidad de vida. Gran oportunidad, yo todavía Aunque le debo en ese mucho. Momentito posiblemente no lo aceptabas o te asustaba. Me asustó al principio, pero yo entendí inmediatamente el valor. Y el hecho que teníamos que leer 3 libros a la semana, escribir sobre los libros. Cuando yo estaba creciendo no teníamos televisión en la casa, mis padres no querían televisión cuando otros tenían, yo leía mucho. Entonces el hecho que estaba en un lugar que se valoraba la lectura y que después uno se podía expresar sobre los sentimientos que tenía uno, sobre lo que había leído, para mí me empoderó muchísimo. Y mi inglés se hizo mucho más sofisticado de lo que era cuando llegué, claro. Claro, por la lectura. Pues sí. Aunque la pronunciación de estos indígenas no afectaba la pronunciación del inglés de ustedes. Sí, es que los indígenas no estaban allí. Los indígenas estaban en su reserva. Sí, pero cuando ustedes se iban a la reserva. Sí, pero era 1 semana, 2 semanas. Entonces, en la escuela, los profesores eran, pero de la más alta categoría. Los profesores habían sido profesores de universidad, es decir, por eso tenían doctorados, ¿verdad? Entonces, el nivel de discusión, también en el comité de la facultad habían estudiantes y en el comité de los estudiantes había facultad para que pudiéramos discutir cómo vivíamos juntos, ¿verdad? Entonces, pues, no había nadie ahí que solo venía para el día, sino que estábamos todos internados. Entonces era una comunidad que tenía que encontrar cómo podíamos alcanzar, por ser rebeldes también, ¿no? Pues cómo podíamos alcanzar comprensión, las discusiones que nos lleven a un lugar a donde podíamos negociar cosas si habían conflictos, ¿verdad? Entonces era un aprendizaje a muchos niveles y todos los estudiantes en esta escuela tenían que aprender español, porque todos los años toda la escuela iba a México, un diferente lugar cada año, para vivir con familias mexicanas para perfeccionar el español. ¿Ahí les ganabas tú? Ahí yo era el guía, ¿verdad? El que iba al mercado a comprar las cosas, ¿verdad? Eso. Perdón, y esa experiencia lejos de casa de El Salvador era por meses y siempre venías para Navidad o las festividades. Bueno. Sí, yo venía 3 semanas para Navidad y después el verano. Entonces estaba, yo creo, 2 meses y medio
durante el verano y 3 semanas durante Navidad. Ajá. Bueno, entonces no se rompía el lazo con los de aquí e iba viendo tu madre que tenía que había pensado muy bien y que te Sí. había puesto donde se debía. Sí. Ok. Solo que también por estar empoderado con esa manera de pensar tan progresista en la escuela y por sentirme muy cómodo argumentando con adultos, convenciendo a adultos, porque eso es lo que promovía la escuela, también generé algunos problemas que le cayeron a los hombros a mis padres. Porque, por ejemplo, teníamos una vecina donde yo noté de que no se le tenía el respeto por el esposo que se debería tener. Entonces yo me senté con ambos y les dije cómo se tenían que entender. Le dije a él que no la puede tratar de esa manera. Le dije a ella, no se deje tratar, usted es demasiado fuerte para permitir que se le trate así. Tienen que encontrar. Entonces ya empecé a dar consejos que no me competían. Yo tenía 16 años, ¿verdad? 15, 16. Por eso quizá lo consideraron duro, porque los consejos eran buenos. Sí. Okay. Entonces mi padre lo que dijo es, mire, recuerda que cuando tú haces eso y tú das ese tipo de consejos y después hay resentimientos o hay cierta reacción negativa, tú te vas y nosotros nos quedamos. Así que ten cuidado con que nos dejas, ¿verdad? Así que eso ya sabía yo entonces que ciertas cosas tenía lujo yo de hacer afuera, pero que aquí era mucho más difícil. Ajá. Bueno, eso... La justicia, ¿verdad? La justicia. Eso 17, 16, 16. 18 años. Sí. Antes de llegar a la universidad. Ok. Y posteriormente, entonces, como ya hablaste de Israel, y que fuiste a... ¿Qué edad tenías al llegar a Israel? Yo tenía 19. Ok. ¿Y ahí cuánto tiempo permaneciste? Un año. Un año nada más. Pero suficiente para tener un montón de experiencias del Israel de sus días. Sí. Y de ese Israel, que era de las granjas colectivas, de los marxistas, idealistas de los 1930 que llegaron a Israel con una idea no solo rural y de ser campesinos básicamente, pero granjas colectivas. Era un socialismo idealista. Ajá. Entonces es ese Israel en el que yo viví y ahí es donde tuve la experiencia. Ajá. Bueno, interesante, y quiero que nos cuentes un poco más de lo que significó para ti estar en Israel en esos días y que nos cuentes cómo era Israel en ese momento, porque lo que la mayoría hemos sabido es que era un desierto y de repente se volvió un vergel, ¿verdad? Entonces, sí. No se muevan de donde están. En el año 2012 fue elegido como presidente de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión, ACINE, y reelegido nuevamente como presidente en el año 2014. Bueno, una vida tan llena de experiencias y con un currículum muy amplio, pues nos dificulta hablar de tantas cosas en tan corto tiempo. Sí. Así que, muy brevemente, cuéntame de la experiencia en Israel. Adolescente, ese año que pasaste allá. Sí, bueno, aparte de descubrir el teatro, el amor al teatro, también me agarró la guerra del 67. Ajá. Entonces yo estaba con un grupo de 15, 16 personas, todos se fueron, menos 2 de nosotros, porque yo estaba demasiado comprometido con el lugar y sabiendo que todos los muchachos se iban a ir al frente, y que en el kibutz se tenía que cosechar lo que habíamos sembrado, que no se caigan todas las frutas y las remolachas y todas las cosas y se arruinen. Entonces hicimos un entrenamiento básico fuerte con el ejército de 2 semanas para poder defender el kibutz, que gracias a Dios para el kibutz nunca lo tuvimos que hacer, porque hubiera sido algo nos reíamos todo el tiempo. De cómo íbamos a hacer eso, pero sí perdimos amigos y eso fue una experiencia entonces que también me ayudó a madurar mucho, ¿verdad? Porque
Fue muy intenso. Enfrentar duras realidades, ¿no? Sí. Ahora hablemos de Arizona. Ya dijiste que te fuiste allá, etcétera, pero ¿por qué Arizona y por quién seleccionó eso? ¿Tu mamá, tu papá? Lo que pasó es que mi madre contrató a lo que se llama un educational counselor, una consejera para educación de bachillerato, Ajá. buscando un lugar progresista, un lugar mixto. No queríamos ir a uno de solo varones, que era... Entonces todos mis amigos aquí fueron a escuela militar, como Freddy Cristiani lo hizo, o Bobby Murray también a una escuela de así tradicional, aristocrática, gringa, de solo varones. Exeter, Andover, todos esos lugares. Entonces, ellos no querían eso, yo no quería eso, yo quería estar con muchachas también porque quería pues tener una amistad de respeto a esa edad con mujeres, con muchachas. Y entonces, ¿cómo? Entonces, lo que fue, planificamos un viaje para mientras fuimos a Guatemala, que siempre lo hacíamos como familia para vacacionar. Fuimos al Palace Hotel en el centro de Guatemala City, en la Sexta. En la Sexta. Y enfrente del hotel había un camión verde que era obviamente casero, lo que se le había puesto atrás. Era una caja enorme con ventanas y bien raro, adentro colchones y camillas y todas esas cosas. Y voy en la parte de atrás y decía Escuela de Valle Verde, Sedona, Arizona. Entonces llamé a mi padre y me mira, estos gringos se molestaron en traducir el nombre de la escuela. Eso ya es un respeto hacia el español y hacia Latinoamérica que no se veía. Ajá. Entonces resulta que el fundador de la escuela y toda su familia con su señora estaban quedándose en el hotel. Y pasamos el fin de semana con ellos y averiguamos que Babs Warren, inglesa, había crecido en una finca de café en Alta Verapaz. Entonces, ese conecte con Centroamérica. Y fui a la finca también para ver, y ellos tenían una relación con una aldea que estaba en la finca donde pagaban toda la educación de los niños, toda la salud pública de los niños, tenían electricidad, tenían agua potable. Entonces yo dije, wow, este tipo de respeto entre el dueño y los que trabajan ahí no se veía tampoco en ese momento, ¿verdad? En Centroamérica. Entonces dije, vamos a esa escuela primero, porque ese es el tipo de lugar a donde yo quiero estar, por la gente que la fundó y la construyó. Ahí tenías, ¿qué? ¿15 años? 14. 14. No, tenía en el momento que vimos eso y estuvimos con esa familia 12 años. Úpale. Y ya te enfrentaste y ya fuiste a Arizona, A prácticamente los a quedarte 13, ahí. A los 13, sí. Ok, bueno, perfecto. 3 meses más tarde regresé pues ya como estudiante. Como ustedes ven, hay un montón de historias en la vida de este hombre. Así que voy a dar un gran salto para ahora preguntarte, ¿en qué momento Andre sale, o no sale, sino se traslapa al cine, siendo hombre de teatro para esas alturas? Yo estaba sacando mi maestría en Londres, una experiencia fabulosa, porque, por ejemplo, mi profesión de actuación, mi profesor de actuación era Olivier. Entonces, estaba con gente de ese calibre, pues era vivir con la gente que estaba haciendo teatro en ese momento al más alto nivel del mundo. Y hacerlo en los recintos de ellos. Las clases eran adentro del National Theatre Company, adentro del Royal Shakespeare Company, adentro de los museos donde estaban los vestuarios y todas las cosas que se necesitaban para obras de época. Y con los actores, la Maggie Smith, Robert Stevens, toda esa gente que estaba haciendo el teatro de la más alta categoría, y Olivia como mi profesor. Entonces, pero yo no sabía qué hacer con eso. Y estaba al final de ese año, con esa maestría, había aplicado a Oxford para estudiar leyes, aunque... ¿verdad? Otra cosa. Porque era práctico, ¿verdad? Y me habla Walter Benecke. Y Walter dice, así en su manera bien alemana, ¿verdad? Que tenía, mirá, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy aplicando para leyes. Me dice, no, tenés que venir a Salvador por 2 años porque le debes a tu país.
tienes que regresarle al país un poco de lo que le ha dado a tu familia. Así, ¿verdad? Bien dulce, pero realista. Realista y también muy convincente, ¿verdad? Porque tenía excelentes planes. Entonces, él había conseguido $16 millones de Alianza para el Progreso, de Lyndon Johnson, para empezar una televisión cultural y educativa. Y me dijo, pero yo le dije, mira, pero yo no sé nada de televisión. Me dice, no, pero sabes teatro y no te vas a robar el dinero. Así, bien, bien. Entonces quiero que manejes las licitaciones y que trabajes con Irma Chávez Velasco, que fabulosa esa mujer, que empezó ese canal, para que traigas asesores y hagamos programación de primera calidad en el lado cultural y educativo. Entonces yo dije, absolutamente, ¿verdad? Y me dijo que Robbie Salomón estaba participando, Alberto Hart estaba participando, Mamuco de Sola, Bobby Murray, entonces que nunca habían participado en gobierno de ese tipo de familia, ¿verdad? Entonces nos unimos para formar un grupo que verdaderamente hizo mucho, Edgardo Brito también, y me vine y como parte de mi trabajo de conseguir asesores, fui al conservatorio del American Film Institute y me reuní con el jefe del conservatorio que se llamaba Tony Vallani. Y Tony, en el transcurso de la entrevista, porque estaba buscando graduados bilingües que vengan a ayudarnos, me dijo, mira, acabo de recibir una carta de mi mejor amigo Roberto Rossellini, el gran padre del neorrealismo italiano, diciéndome que ha leído sobre lo que se está haciendo en El Salvador con televisión cultural y educativa y él quiere ir a visitar. Entonces, en ese momento invité a Tony y a Roberto que vengan por 2 semanas a asesorarnos. O sea, de Roberto Rossellini solo sabías el nombre, Solo el el nombre, prestigio, y había visto, pero nunca le habías dado la mano. No. Y entonces había visto una película de él. Entonces, pero sabía que era profesor y que le encantaba la idea de utilizar el cine para desarrollar sociedad. Y eso me sonaba bien. Entonces los trajimos. Yo estaba dirigiendo una obra, Rosencrantz y Guildenstern están muertos, de Tom Stoppard, en la CAES. Robbie Salomón era actor para mí en ese momento. Sí. Vinieron a la obra y después de la obra Rossellini dijo, mira, no lo sabes, pero tú dirigiste esa obra como si que fuera cineasta. Yo nunca me había imaginado ser cineasta, nunca. Entonces Tony en ese momento me ofreció un fellowship, que es todo pagado, para sacar mi maestría en cine en el Conservatorio de la FI. Entonces yo dije absolutamente y le dije, pero yo no sé nada de cine. Y me dijo, lo que tú sabes del teatro no lo saben ellos. Y lo que saben ellos lo vas a aprender muy rápido. Así que queremos a alguien del teatro ahí y que seas tú. Entonces, porque la gran mayoría de ellos venían de escuelas de cine. No habían trabajado con actores, no tenían pues los antecedentes que tiene alguien que viene del teatro desde el punto de vista estético, pero sabían todo lo técnico. Claro. Entonces, era un matrimonio muy conveniente para Pero ellos. entonces, al decirte eso, quería decir, vente y te vamos a pulir en ese aspecto allá. Cabal. Pero, y entonces el compromiso aquí con los canales de Terminé Walter. los 2 años. Vaya. ¿Verdad? Terminé los 2 años y al terminar el compromiso de 2 años que tenía, me fui a la AFI. Eso fue en el 73. Estuve aquí del 71 al 73. Me fui a la AFI y tomé todos los cursos que estaban tomando los cineastas. Ellos tomaron un curso conmigo y con una actriz que se llama Nina Foch en cómo trabajar con actores para cine, porque eso yo lo sabía. Trabajar con actores, comunicarse con actores, lo sabía. Y ahí me emparejé con uno de los colegas míos, decidimos hacer un proyecto juntos, que era un cuento de la Joyce Carol Oates, la escritora más prolífica del idioma inglés en la historia. Nunca había dado permiso para que se hiciera una de sus obras en cine porque no tenía confianza de la adaptación que se le haría a su obra.
La convencimos porque el cuento está basado en una experiencia propia que ella tuvo con un muchacho que nosotros sabíamos de él, habíamos leído sobre ese muchacho. Entonces, ella, que es una ex novicia, dijo, bueno, es el destino, ella creía mucho en el destino, entonces nos dio permiso para hacer esa película, y esa película fue y ganó el Oscar. Y fue la primera Estás hablando de Peter. de Peter. Ah, bueno. Y de eso vamos a hablar extensamente, no, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar acerca de cómo André, junto con este señor Peter, consiguen el Oscar. Bueno, el único Oscar para un centroamericano, Sí. hasta la fecha. Cabal. No se muevan de donde están. El primero, digo yo, regresé para que solo sea el primero. Claro. Fue gestor y asesor de la creación de los fondos del concurso Pixels Pro Audiovisuales a través del Viceministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Economía, Fondepro y Dirección de Innovación y Calidad DICA. Bueno, André, entonces Peter y tú se juntan, consiguen el derecho para hacer En la región del hielo. Correcto. Peter había hecho 2 documentalitos. Nunca había trabajado con actores, con dirección de arte, con todo lo que lleva un cine de ficción. Pero amaba la cámara, Peter. Sabía mucho del cine clásico. Entonces, todos los fines de semana en el jardín de él, después del jardín mío, nos turnábamos, enseñábamos cine clásico blanco y negro porque queríamos hacer la película nuestra en blanco y negro. La primera vez que yo veía cine que era muy desconocido en ese momento, solo para los ultra cinéfilos existía ese cine. Entonces, era un perfecto matrimonio, porque todo lo que le apasionaba a él, todo lo que él había hecho, yo lo necesitaba conocer y viceversa. Entonces, decidimos ser socios para esta película creativamente y al mismo tiempo dividiéndonos en las cosas a donde ambos necesitábamos estar separados. Formamos familia, ayudó mucho que David Lynch estaba en el AFI. Mi primera experiencia en cine fue con David en Cabeza de Borrador. Entonces, de allí Peter se había hecho amigos también de parte del crew de David. Entonces, de ahí reclutamos parte de la familia de producción para la región del hielo y empezó una relación ahí que duró 30 más años. Cada domingo venían a mi casa, comíamos juntos y convivíamos. Entonces, esa amistad estrecha, esa familia que formamos verdaderamente tuvo mucha influencia en la calidad de película que hicimos, porque el cine es un trabajo de un nosotros, no de un yo. Hay demasiada gente que cree de que todo emana de su propio genio, no. Es un grupo de gente que se tiene que complementar y añadir a la visión del director con sus propios talentos y conocimientos. ¿Y cuánto tiempo duró la filmación de este documental? Bueno, verdaderamente el lujo con un corto que tenía 33 minutos es que podamos tomar el tiempo que queramos, ¿verdad? Es decir, no es como la industria. Sí. Entonces, trabajamos como 14 meses en total para terminar esa película. Y cuando la terminaron, ¿les satisfizo y la presentaron en distintos festivales? ¿Cómo llegó al Oscar esta película? Fue una trayectoria así orgánica. Fue al Festival de Chicago, que es un festival muy importante. Fue al Festival de Nueva York, que es festival muy importante. Después hay una regla en la academia, porque soy también el único miembro de la academia en Centroamérica para poder votar para los Oscars y todo. La academia tiene reglamentos. Uno de los reglamentos es que para que una película, un corto, califique para el Oscar, tiene que estar en un teatro mínimamente 2 semanas en Los Ángeles en ese momento. ¿En el mismo cine? En la misma sala. En una sala. Ajá. Entonces, porque un corto no se puede ver en otros lados, ¿verdad? Entonces, no había cable,
¿verdad? No, cortos no llegan a las cadenas de teatro. Entonces había un hombre que era dueño de una cadena de teatros de arte, de cine alternativo, las que venían de Europa se enseñaban ahí, por ejemplo, las pocas latinoamericanas que llegaban al teatro iban ahí. Entonces yo fui a donde Bob Laemmle, que es el dueño del Laemmle Theaters, se llama, que era miembro de la junta directiva de la AFIA, donde yo también era miembro de la junta directiva, me eligieron miembro. Entonces le pedí como favor si podía enseñar nuestra película. No teníamos dinero para pagarle. Y él dijo, con mucho gusto, estoy aquí durante la época del Oscar para que sea posible para calificar para los premios. El hecho que habíamos estado en festivales de la importancia como Chicago, Nueva York, también ayuda para eso. Ahora hasta hay ciertos festivales que inmediatamente lo califican a uno para poder participar en los Oscars. Es decir, no hay garantía, pero sí se le permite enviar la película por haber estado en esos festivales. Hay diferentes pasos. Entonces, ahí estuvo y salimos nominados, que era para mí un premio máximo porque no había ninguna seguridad que pudiéramos ganar, porque una de las competencias de los 5 nominados era la esposa de Cary Grant, la Diane Cannon. Y la Diane Cannon tenía muchos amigos. Entonces, la noche que se enseñó todos los nominados en la academia y a donde uno votaba, porque tenía que comprobar que había visto todos los 5 para poder votar, entonces se enseñaban en el Gran Teatro de la Academia y entraban y entonces si se quedaban para todos los 5 podían votar. Y el teatro estaba lleno de los amigos de Cary Grant. Entonces yo le dije a Peter, mira, el hecho que estamos nominados es suficiente, pues tenemos que celebrar eso y hay que tener a todo el club, a todo el elenco en mi casa para que después del Oscar podamos celebrar haber sido nominados. Y eso es lo importante, ser uno de 5 en nuestra primera película, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que pasó fue que el siguiente día que se enseñó la película ahí, me habla Shelley Winters. Yo no la conocía, pero era una actriz muy famosa, de mucho peso, y me habla y me dice, mira, soy Shelley Winters, yo fui como amiga de Diane Cannon ayer a ver las películas, pero yo estoy convencido que la tuya es la mejor. Entonces yo le voy a hablar a todos mis amigos y decirles que voten calidad y no amistad. Y no sé cuánta influencia tuvo eso, pero la noche del Oscar, cuando Marty Feldman se le olvidó mencionar los nominados y solo abrió el sobre y mencionó el ganador, anunció el ganador, que nos tomó por sorpresa porque primero es, claro, ¿verdad? Enseñan pedazos de cada una de las 5, pero de repente ahí estaba ganador. Entonces yo sabía que Diane iba a estar muy, no solo decepcionada, pero enojada, que no solo no ganó, sino que también ni se le mencionó. Correcto. Entonces subí yo con el programa y mencioné a todos los nominados, porque era lo justo, y después di mi discursito que estaba en el recibo del FRAC que había alquilado ese día, porque solo una hora antes se me ocurrió, a lo mejor ganamos y mejor escribo algo. Así que saqué el recibo. Esa es la historia del Oscar que tenemos para El Salvador, 1977. Sí. Y los minutos han volado, André. Quiero que ahora hables de lo que estás haciendo en este momento. Entonces, a mí me trajeron de regreso con un Fulbright para dar un taller en la Don Bosco sobre cineficción, porque teníamos documentalistas, todos los nuestros que han estudiado cine son documentalistas. Entonces, vine y di el taller y después se me invitó que sea parte del jurado para el Ícaro salvadoreño. Y la razón es que por lo digital, la digitalización del cine, de repente de 6 el año previo a 60 películas se presentaron, cortos, se presentaron para el Ícaro. Entonces se tenía que hacer aquí primero una curaduría y necesitaban entonces un jurado local. Y ahí me di cuenta
que en ficción estábamos terribles y en documental muy bien. Entonces decidí, ¿por qué voy a hacer yo lo que estoy haciendo allá como profesor en escuelas de cine allá y haciendo trabajos allá cuando pudiera estar aquí haciendo una diferencia para crear una industria creativa? Eso. Para que El Salvador pueda contar cuentos que no solo sea Mara, Migra, Guerra, que es por lo que se nos conoce allá, y los talentos los tenemos, así que tenemos que formar y producir. Entonces me he dedicado a eso, y una de las cosas que logré, aparte de todos los talleres que hice, de los cuales salieron gente para hacer ficción, fue de hablar con Merlin Barrera. Le enseñé, ella me dijo que para los premios Pixel nunca había habido uno para audiovisuales porque para ella el cine era aquí en El Salvador una diversión, un hobby. Nunca había visto algo que le diría a ella que es una inversión. Le enseñé cosas que yo había hecho con Arturo Menéndez, un piloto que se llama Cuentos que dan miedo y otro que Mala Crianza. Le enseñé esas dos obras, donde yo fui productor y productor ejecutivo, y se entusiasmó muchísimo. El siguiente día nos sacó $750,000 para el primer concurso para cineficción, así que eso generó otros trabajos. Yo me metí en Cachada, el documental, a donde hemos tenido mucho éxito en festivales afuera. Nayib vino, nuestro presidente Nayib Bukele, vino y me pidió ayuda cuando él se lanzó para alcalde y yo le llevé 5 programas de cine. Él dijo, yo me comprometo con estos programas si tú me ayudas con unos spots. Entonces, después cuando llegó de alcalde, cumplió con sus promesas. Ahí me encontré con Suez y Callejas, juntos trabajamos el Festival de Cine, Cine Ambulante, talleres de cine, cosas que verdaderamente exitosas y de mucho valor. Y ahora veremos si no hay ninguna razón para no esperar que a nivel nacional podemos hacer las cosas que también él se comprometió con hacer. Hasta llegar a otro Oscar. Hasta llegar a otro Oscar para otra persona que no sea yo. ¿Por qué? Bueno, porque sería bueno compartir. Sí. O si soy yo, que sea con otra persona, Bueno. con uno de nuestros jóvenes. Bueno, de hecho, si nos vamos al primero, pues lo hiciste con Peter. Sí. Entonces lo harás con otro, pero otro Oscar. Es posible, es posible. Pero lo más importante es crear industria. Ley de cine, con incentivos fiscales, ¿verdad? Para poder entonces que gente pueda vivir de su talento y su pasión. Eso es mi sueño y para eso estoy aquí, con eso estoy comprometido y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y no podemos más sino desearte que eso suceda. Ahora, A ver, un paso esencial. a ver. Ahora soy socios con Matthew Kodath de Guacamaya Films de Honduras. Vamos a empezar una productora aquí. Ya tenemos un trato para 6 episodios para Netflix de leyendas y fábulas nuestras. La mitad del crew salvadoreño, la mitad hondureño. Tenemos un trato con Jorge Galán, que nos está escribiendo un guión y también una escaleta para otra serie. Capitán Centroamérica, lo vamos a hacer para todos aquellos que lo conocen, lo vamos a hacer un largo. Y tenemos también trabajo con otros jóvenes. Entonces yo tengo mucha fe que desde la sociedad privada también vamos a desarrollar cosas para poner ejemplo de cómo se puede hacer cine a nivel profesional en Centroamérica. Y él ha tenido mucho éxito. Y sin duda, ya con el talento bien guiado, conducido, con edición muy inteligente, etcétera, eso se va a lograr. Y lo que vamos a hacer también, porque estamos viendo edificios, estamos comprando ya cosas, es talleres. Ahí vamos, por ejemplo, gente que ha hecho comerciales, pero nunca ha hecho cineficción. Hay que cambiarle el chip para que pueda hacer también cineficción. Entonces vamos a tener talleres de adiestramiento para entrenar a gente de cómo se hace cineficción, cómo se ilumina, cómo se depende en el género, ¿verdad? Y que no se vengan a hacer solo cosas preciosistas, que es lo que están acostumbrados, ¿verdad? Entonces es una cosa bastante... de trabajo. Sí, ¿verdad? pero también muy holística, en el sentido que incluye
incluye muchas facetas, ¿verdad? Taller, foro para que podamos construir interiores y podamos filmar interiores sin tener que ir a locación, series y también largo ficción para la región. Bueno, vienen entonces buenas sorpresas para el próximo lustro aquí en El Salvador. No me voy a ir más lejos. En este lustro las cosas se verán y qué bueno que André Gutfreund-Schneider está dentro de ese paquete, ¿verdad? Cabal. Con tu sabiduría y con los contactos además que tú tienes en el mundo del cine. Cabal, y con la pasión y la entrega de 7 días a la semana. Yo tengo un sombrero que dice 25-8 y No. esa es la realidad. Sí. 25 horas al día, 8 días a la semana. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Vaya, André, gracias a ti. por este Muchas tiempo gracias. que nos has dado. Y amigos, ¿qué más podemos decir si no El Salvador vale la pena? Eso. Y el resto de Centroamérica también. Eso. Un país en el futuro. Ok. Bendiciones masivas a todos. El próximo fin de semana tendremos invitados especiales. Con Willy.